O sea, no, tú como que no, mira, porque te portaste mal, tuviste ese pensamiento negativo. Y en antes de la madrugada, mientras estaba sentada en mi mueble ahí con él, el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿por qué te miras a ti? No se trata de ti, se trata de mí. Enfócate en mí porque soy yo. Y cuando pasó eso y él habló a mi vida, entonces comencé a dejar de mirarme mis debilidades y comencé a mirar lo que él puede hacer en esta mañana a través de la palabra que nos ha entregado. Así que pues espero en Dios que usted tenga un corazón receptivo como sé que lo está teniendo para poder recibir esta palabra. Dicho sea de paso, había hecho un esquema y un bosquejo y le preguntaba: Señor, ¿cómo toco este tema? Y una de las cosas que venía el Espíritu Santo a traerme, mucha palabra y rostros. Y creo que hoy Dios va a hablar porque Él desea libertad. Vamos a hablar acerca del discípulo, servidor y su familia. En Efesios capítulo 3, del 14 al 15, dice lo siguiente, y la voy a leer en la palabra hispanoamericana porque me pareció muy buena esta versión. El discípulo, servidor y su familia es el tema, y vamos a estar disertando y abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios 3 del 14 al 15. Versión palabra hispanoamericana dice lo siguiente: por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. El origen de toda paternidad viene de Dios. Él es el creador de la paternidad porque Él la formó. La familia fue formada por Él. Y a través de este versículo podemos ver que la familia es la obra maestra de la creación y que ésta debe de reflejar su relación con el pueblo a través de compañerismo, unidad, protección, amor. Es en la familia donde verdaderamente se debe de reflejar la paternidad de Dios. Tristemente, en muchas de las ocasiones esto no se da, porque hay familias que están dañadas. Siempre me conmueve la historia de dos cantantes mexicanos que son muy reconocidos. Y estos cantantes mexicanos, ¿verdad?, se llaman Jesse y Joy, creo que los conocen mucho. Estos dos artistas, los padres son cristianos. Y cada vez que yo le veo a esta muchacha, me quebranta el corazón. ¿Por qué me quebranta? Porque ella tenía un papá que era pastor. Pero como este varón tenía mucha estructura religiosa, los crió en una estructura religiosa de no te hagas, no acá, no allá, no allá. De tal manera, ¿verdad?, que aparentaba lo que decía nuestro pastor Pinto, lo que no era. Y los limitaba tanto que en un momento determinado fue hiriendo el corazón de los hijos. Y ella cuenta que estaba sometida a él por la ley, porque una cosa es estar bajo la ley y otra cosa es estar bajo el amor. A veces los padres queremos mandar la ley en todo el tiempo a los hijos y eso no es así. Y ellos estaban allí, ¿verdad? Y ella se sujetaba hasta un día. El día en que ella se entera de que él había engañado a su madre con otra mujer. Y no solo la había engañado con otra mujer, la había engañado con otra chica de la iglesia. Eso la quebró por dentro. De tal manera que hoy, en la actualidad, ella vive con otra mujer.
Porque cuando quebramos a nuestros hijos por dentro, ¿verdad? Vamos a sufrir las consecuencias y lamentablemente vamos a perder el corazón de nuestros hijos. Y tú puedes perder cualquier cosa en tu casa, pero perder el corazón de tus hijos te va a tardar años si no estás dispuesto a recuperarlos. Ahora, ¿cómo debe ser la relación de todo discípulo, servidor y su familia? Y vamos a ver en el libro de Efesios, porque es un versículo muy conocido, se lo habla mucho en la iglesia, pero pocos se lo practica. En Efesios 5:22 le manda a la mujer estar sujeta a su esposo. Y en Efesios 5:33 le manda a respetar al esposo. En el 22 le manda a estar sujeta, porque a nosotras las mujeres nos cuesta estar sujetas. Podemos aquí sujetarnos al pastor, pero no nos gusta sujetarnos al esposo. Es fácil sujetarte a tu líder a veces, pero no al esposo, porque le veo todos sus defectos y es difícil sujetarse cuando tú ves desde el punto de vista humano. Siempre lo digo en la iglesia, algo que el Señor me ha enseñado, que cuando Pablo dice, por tanto, ya no vemos a los demás, a Cristo, desde el punto de vista humano, Pablo tuvo que sacarse todos los argumentos que había tenido acerca del Señor Jesucristo, porque hasta ese momento en carne habían dicho que Cristo era un rebelde, uno que venía a quitarle el imperio, ¿verdad?, a César y todo lo demás. Tenía argumentos negativos en su carne de Jesús. Pero dice, ya no lo veo desde el punto de vista humano, lo veo desde el punto de vista divino. Y hay momentos en que tú necesitas ver a tu esposo y a tu esposa no como humano, sino en el espíritu. Porque si no, vamos a seguir heridos. Al esposo le manda, y le pido por favor Efesios 22, 25 al 29 en versión Telea, le manda a amarla, le manda a sacrificarse. Mire lo que dice. Los esposos deben amar a sus esposas. Ay, pastora, ¿cómo la voy a amar a esta? Como Cristo amó a la iglesia. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, cómo Cristo la amó a la iglesia. Dice, y dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Se entregó por completo. La próxima, por favor. La hizo para hacerla solo suya. Es que cuando tú te entregas, el corazón de tu esposa va a ser para ti. Por medio del mensaje y del bautismo. En la versión Reina Valera dice de la palabra. Siga por favor. El 27. Cristo quiso, mire esto maravilloso. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué esposa quieres regalarte? Oye, yo esa gritona no la soporto. Posiblemente esa es la que tú hiciste. Él se regaló a sí mismo, se formó a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, madura, con un vestido sin una sola arruga, ni sola mancha, ni nada parecido. Siga por favor. El esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo, porque hay varones, ¿verdad?, que se compran y a la mujer, pues ahí mira lo que te tienes que comprar. Que el Señor sea tu proveedor, porque yo no. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Siga por favor. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Cuando un hombre desprecia a su esposa, está despreciando su propio cuerpo. Al contrario, ¿qué actitudes tiene? La alimenta, la cuida, desde el mismo modo que Cristo
cuida a su iglesia. Cuando yo estaba buscando esta palabra, ¿verdad?, que debe limpiar. Esta palabra venía de limpiar, de mezclas, de sanar. Hay momentos en que, varones, tus palabras van a herir o van a sanar a tu esposa. Ay, Dios mío lindo. Hay momentos en que sus palabras van a herir o van a sanar a su esposa. Usted lo decide. La palabra también significa alimenta, cuida, nutre. Significa restaurar su salud, calentar y acariciar. Hay momentos en que tus palabras van a acariciar. Normalmente los hombres suelen ser ásperos y no se dan cuenta. Y es allí donde nosotros necesitamos pedirle sabiduría al Señor y hablar verdad, porque a veces la dejamos pasar, pero me voy hiriendo. Vamos a ver en cuanto a los hijos. La palabra en Efesios mismo 6:1 manda a los hijos a obedecer. Y estas palabras significa, ¿verdad?, escuchar una orden. Es decir, dejarse cautivar, dejarse gobernar. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Una obra de justicia es que nosotros como hijos nos sujetemos a nuestros padres. Y esta palabra, miren lo que significa, es dejarse cautivar, dejarse gobernar, porque a algunos jóvenes no les gusta obedecer. No obedecen a los padres. Y puedes obedecer aquí en la iglesia, pero si no obedeces en tu casa, no estás siendo justo. La palabra lo dice. En Efesios 6:4 manda a los padres a criar a sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El problema es cuando tenemos conceptos de disciplina equivocados. Y venimos de una disciplina cuando mi papá y mi mamá me cogían y me daban con el garrote o que con lo que encontraban. Y yo vengo y me caso, ¿verdad? Y entonces tengo el concepto errado de disciplina y pienso que así también debo de disciplinar. Pero la palabra disciplina, ¿verdad?, es instrucción. La palabra disciplina va más allá de poder darle. Esa ya sería una última instancia. El Señor manda precisamente a los padres a criar bien. Y esta palabra criar viene del griego, mire, ektrepo, que significa criarlos, sustentarlos, para llevarlos a la madurez. La palabra ektrepo significa criar, sustentar. Y cuando estoy hablando de sustentar, no solamente es económicamente. La palabra sustentar quiere decir, ¿verdad?, criarlos, sustentarlos para llevarlos a la madurez, nutrirlos. ¿Qué palabras salen de tu boca para con tus hijos? La palabra disciplina que veíamos allí viene de la palabra formación, instruir, capacitar. Y la palabra instrucción significa direccionar, colocar la mente en el sentido que necesita esta ir. Voy a repetírselo. Esta palabra, ¿verdad?, que es instrucción, dice que eso viene del griego, que significa direccionar la mente, colocar la mente en el sentido en que necesita ir mediante una advertencia. Cuando tú y yo, ¿verdad?, estamos instruyendo a nuestros hijos, cuando tú y yo le estamos dando una instrucción, tú estás colocando la mente de tu hijo en el lugar o direccionándolo en el lugar donde necesita ir. Eso es instrucción. Porque a veces nuestros hijos, ¿verdad?, están mal direccionados y ellos son muy influenciados. Pero cuando tú les das una instrucción, tú colocas, le estás dirigiendo hacia donde su mente necesita ir, en el sentido en que necesita ir mediante una advertencia.
Unidos estos conceptos tendríamos lo siguiente, y quisiera que por favor lo ponga allí, cabina, en pantalla. Unido todos estos conceptos de Efesios 4, 6, 4, diría lo siguiente: susténtalos, respáldalos, apóyalos para llevarlos a la madurez, nutriéndolos y formándoles mediante la disciplina del Señor, que los direccionará, o sea, colocará su mente en el sentido que necesita ir. Y esto es cierto, porque en muchas de las ocasiones tú te necesitas sentar con tus hijos a direccionarlos, no a gritarles, sino a direccionarles. Ahora, ¿cómo podemos observar el discipulado se encuentra en la familia? Somos nosotros los padres los que vamos discipulando a nuestros hijos, porque el núcleo familiar es fundamental para la sociedad y el primer entorno donde se aprenden valores, principios y fe son transmitidos por los padres día a día. El primer lugar donde tú vas a transmitir fe a tus hijos, el primer lugar donde vas a fundamentar principios es en la casa. Miren lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9 en versión NTV. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente es el Señor. Siga, por favor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. ¿Cuánto? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Escúcheme, cuando tú estás conversando con tus hijos, cuando tú le estás dando la palabra, no tiene por qué ser una reprensión donde te digo lo que ya y te repito el versículo con todo el enojo. Te siento y converso contigo, conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como recordatorio. En ese tiempo ellos entendieron, ¿verdad?, que tenían que ponerse aquí, por eso se ponían aquella cajita aquí, pero no es aquí, es que tiene que estar en tu mente, y como tú lees, Padre, como tú lees, entonces va a ser fácil decírselo. ¿Sí me estoy explicando? Siga, por favor. En Proverbios 22:6 dice en la versión TLA lo siguiente. Mire lo que dice ahora el sabio Salomón. Bueno, hasta ese momento sabio. Anima a la formación, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Edúcalo. Salomón animaba a la formación con principios bíblicos desde la niñez, porque Salomón, ¿verdad?, tenía esta garantía y protección de permanente para el discipulado familiar. Esto debería ser un cuadro normal en la familia de un servidor. Tristemente, la realidad es que en ocasiones podemos servir, lo que decía mi pastor, con grandes grietas en la familia, donde gobierna la división, las relaciones rotas, los miedos, temores, heridas, y todo esto va supurando a la familia. Muchas de las ocasiones esto debería ser un principio que gobierne nuestra casa, pero a veces no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque a veces hay familias heridas, hay familias que guardan secretos y no se los dicen a los hijos. Y ya mismo vamos a tocar este tema, porque créame lo que yo me he encontrado con familias donde han guardado tremendos secretos para que no se entere la niña o mi hijo, pero sobre esa base del temor y del miedo estoy hablando. Sobre esa base lo corrijo y no puedo abrir mi corazón delante de ellos. El deseo del Señor es levantar familias sanas, libres del sistema de esclavitud, libres de heridas. Pero mientras no seas sano, tu familia no será sana. Mientras tú no seas sano, tu familia
no será sana, porque es imposible que un preso vaya a libertar a otro preso. Siempre lo digo. Si yo soy preso de la ira, no le puedo decir al otro, ven, sal de la ira. Niño, no andes con ira. Si yo estoy preso de la ira, si yo soy preso del temor, no le puedo decir a mi hija, sé libre del temor. Hace muchos años atrás, mi hija era pequeña y siempre fui muy temerosa debido a que tenía el nombre de mi abuela. No le voy a decir cómo, pero ya lo saben algunos. Y no me gustaba. Y mi abuela siempre fue nerviosa, muy miedosa. Y yo era igual. Entonces, cada vez que mi hija hacía algo que me provocaba miedo, trataba de cuidarla a través de mi miedo. Hasta que un día el Espíritu Santo me hace ver que yo le estaba hablando no para que ella corrija, sino porque estaba hablando mi miedo a través de ella. Y cada vez que tú hables a tus hijos desde el lugar donde tú estás prisionero, tú no vas a libertar a nadie. Tus hijos van a seguir presa del temor que tú tienes. Vamos a ver en la Biblia ejemplos de equilibrio que encontramos y que en ocasiones llevamos a las iglesias como extremo. Hay servidores, ¿verdad?, que pasan todo el día en la casa del Señor y se olvidaron que tienen una casa donde tienen una familia. Pero hay también los servidores que no quieren venir a la iglesia y tratan de cuidar a su familia en sus propias fuerzas. Los extremos son malos. Dígale a su amigo, a su vecino, a su hermano, los extremos son malos. Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Toda la vida tiene un equilibrio y este fue el caso de Moisés. Se había separado de su familia para ponerla a salvo mientras sacaba al pueblo de Israel de Egipto. Pero había pasado el tiempo, Moisés se había entregado a la obra y había descuidado a su familia. Este Moisés, ¿verdad?, estaba todo el tiempo tratando los problemas de la iglesia y se había olvidado de su familia. Pero siempre hay un suegro Jetro. Siempre Dios va a levantar a alguien que te llame la atención y te haga despertar. Y vamos al libro de Éxodo capítulo 18, del 1 al 3, y luego vamos a ver del 5 al 6. Éxodo 18, dice así: Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Siga, por favor. Anteriormente, mire, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro. Y él le había hospedado. ¿Dónde estaban los hijos de Moisés y la mujer de Moisés? Donde el suegro. Dicho sea de paso, hermano, el casado casa quiere. Usted no puede andar viviendo en la casa de su suegro. Váyase. Si usted quiere madurar, váyase de ahí. El primer hijo de Moisés se llamaba Gerson, porque cuando él nació, Moisés dijo: he sido extranjero en tierra extraña. Siga, por favor. Al segundo hijo le llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. Y el 5. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto. ¿Y qué llevó consigo? Llevó consigo: mi hijo, ve, hazte cargo tú de tu mujer y de tus hijos. Porque a veces los padres, ¿verdad?, son apapachadores. No, mi hijita, si te casaste con ese perverso, pero vente nomás acá. Ella eligió: déjela que madure. No, si te casaste con esa que no sabe cocinar, ven que yo te cocino rico. Déjelo que madure. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. ¿A quién llevó Jetro?
a la familia de Moisés. ¿Qué sucedía con Moisés? Estaba todo el día ¿dónde? Con el pueblo. Ahora teniéndolo acá, pues a nuestros lugares en la iglesia. Algo que debemos de comprender es que el servidor de Cristo, ¿verdad?, necesita gobernar primero su vida y su familia. En el área que Dios no gobierne, todo va a ser un caos. El reino se manifiesta en todas las áreas de mi vida, en mi vida emocional, en mi vida familiar, en mi vida cuando hay paz, gozo, amor, paz, gozo. Gozo del Espíritu en todas las áreas. No puede ser que yo aquí gozo en mi alma y aquí con gozo con mis hermanos, pero en mi casa, ay, ya voy entrando a mi casa. Allá ni hay gozo, ni hay paz, ni hay nada. Algo está pasando en tu familia. Necesitamos entender que no podemos entregarnos a la obra del Señor, pero desconocer lo que Dios quiere hacer en nuestra familia. El Señor levantó a Moisés para libertar, porque Moisés no tenía mentalidad de esclavo. Y esto me redundaba muy fuertemente. ¿Sabe por qué Dios levanta a Moisés y no levanta a Aarón? Porque Moisés no tenía mentalidad de esclavo. Cuando tú tienes mentalidad de esclavo, no vas a poder libertar a nadie. Dios levanta y le dice: lo que yo te diga, tú se lo vas a decir a Aarón. Mucha gente vive en esclavitud. El Señor no le habla directamente a Aarón, aunque Aarón era sumo sacerdote. Porque Aarón tenía mentalidad de esclavo. Y mientras tú seas esclavo, no vas a poder escuchar a Dios. Vas a aprender y vas a tener que depender de lo que me diga: apóstol, ministreme aquí. Ministreme a toda la familia, apóstol, porque necesito. Escúcheme, y hay momentos en que sí necesitamos. Pero hay momentos en que tú tienes que aprender a ministrar a tu familia, liberarla. Mientras tú seas esclavo de algo, no vas a poder escuchar a Dios, que es lo que Él quiere para direccionar a tu familia. Vas a tener que depender de la oración de otro y de la relación de otro. Cuando el Señor te llamó a ti para liberar a tu familia, y eso es cierto, hermano. Yo conocí a mi madre y todo el tiempo la he visto orando. Y rompiendo cadenas para traer libertad a nuestras vidas. Para traer libertad a nosotros, sus hijos. Entonces, ¿de qué puedo ser esclavo, pastora? Yo puedo servir en la iglesia. Puedo vivir en el pastorado, pero puedo estar lleno de temores. Y repito, los temores que tú tengas se los pasarás a tus hijos. ¿De qué puedo ser yo esclavo, pastora? De abusos, de violaciones, de maltratos, de heridas, de relaciones rotas que no se han superado. Y lo que no sanes o lo superes, se lo darás de herencia a tus hijos. Lo que tú no superes, iglesia, se lo vas a dar como herencia a tus hijos. Por eso es necesario, ¿y sabe qué? Una de las pocas cosas que hacemos nosotros como servidores es que nos sentamos como familia y comenzamos a renunciar a iniquidades, a maldiciones familiares. Yo he visto casos, hermanos, donde madres, y escúcheme bien porque esto me redundaba, créamelo, en la mente, donde madres han sido violadas y abusadas, nunca se lo dijeron a sus hijos. Y como no se lo dijeron, entonces cuidan a las niñas desde el temor. No, que no le pase, que no me haga, que no acá. Y no te estás dando cuenta que tú le estás pasando lo que tú tienes a tu hijo. Hace un tiempo atrás estábamos tratando acerca del espíritu de Moab. Y este espíritu de Moab, ¿verdad? Una de las características es que es un espíritu que trae abusos sexuales, que trae sacrificios de niños. Y a veces hay familias enteras, escúcheme bien, de servidores
que han sido violados, violadas, tocadas. Y eso no se lo voy a decir a mi hijo, porque eso es una vergüenza. Déjame decirte algo. Lo que tú no sanes se lo vas a dejar de herencia. Hace mucho tiempo atrás escuché el testimonio de una mujer que decía ella que había pasado por momentos muy difíciles y duros de un abuso. Y se casa con un esposo que le tenía mucha paciencia. Y este hombre reunió a sus hijos porque dice que en momentos ella le daba una crisis horrible. Reunía a sus hijos y le comenzó a decir: tu mamá pasó por esto, vamos a entenderla. Y dice que cuando ella comenzaba en unas crisis terribles por aquello, entonces ¿sabe lo que hacía? Los niños entendían y sabían que la mamá estaba superando una crisis. Entonces todos podían comprenderla en casa. Pero hay momentos en que nosotros no tocamos esos temas. Y vemos a servidores con tantos miedos, con tantos temores, con tantas ataduras. Y en la familia no se toca, no se puede hablar de ese tema. ¿Quién te dijo? Si cuando lo sabe tu familia va a poder comprender por qué reaccionas de esa manera. Hace un tiempo atrás me senté con mi hija. Ella le gusta besarme porque mi familia, o sea, mi esposo, mi hija, somos bien pegajosos, hermano. O sea, nos damos beso y beso y beso. Y hay momentos, ¿verdad?, en que se me hacía difícil que ella me bese. O sea, me producía algo. Y me senté con ella y le dije: mira, Giovanna, me cuesta que me beses por esto, porque pasé esto. Y ella pudo comprenderme. Le dije a mi esposo esto. Pero hay momentos en que nosotros como servidores no lo tapamos. No, que no se entere la niña, que no se entere el niño. Pero te estás ahogando por dentro. Estás teniendo reacciones que son peores porque las estás hiriendo. No, es que este tema, no es que fue el familiar, es que fue, no se tome. Y no se hubo un perdón, no se hubo nada. No se pidieron perdón, no se sanó. Y como no se sanó, esas heridas supuran. Y te están pasando factura y sirves en la iglesia, pero están supurando las heridas. Amén, iglesia. Moisés se había entregado a la iglesia. Y repito, es bueno trabajar en la iglesia, entréguese, pero no descuide a su familia. A cada persona Dios le dará la sabiduría para poder tratar a su esposo o a su esposa que no es convertido. Dios le da. Yo conozco aquí personas que sus esposos no son, ¿verdad?, cristianos, pero tienen sabiduría para poder tratar. Porque yo te podría dar un consejo, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es mayor y Él te va a direccionar a poder tratar a tu familia de tal manera que no le descuides. Está el segundo pensamiento de la familia, y es la familia con pensamientos: primero mi familia y el mundo, y después Jesús. Estaba acá el servidor cristiano, Moisés. Había dejado a su familia. Y el otro extremo, el que tenía su familia primero. Y vamos a Lucas, ¿verdad? Capítulo 9, 59 al 62, por favor. Dios mío, que nos ayude el tiempo el Señor. Lucas 9, del 59 al 62, por favor. Dice: y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Siga, por favor. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. Siga, por favor. Entonces también le dijo: te seguiré, Señor. El otro: pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Siga. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Habían dos posturas aquí. El uno que le dice: déjame que primero entierre a mi padre. Ahora, ese enterrar no es que era ahorita, ya lo sabemos, ¿verdad? Ese enterrar es que
hasta cuando se muera mi padre. ¿Cuándo se iba a morir el viejo? Cuando se muera, ahí yo te sirvo, ahí. Y el otro era, deja primero que me despidan. Ahora, las despedidas no eran como aquí nosotros. Hola, chao. Ese tiempo, ¿verdad? En el libro de Jueces está un ejemplo de cómo eran las despedidas, el capítulo 18, ¿verdad? Que duraban días y hasta meses. Ahora, el uno le estaba diciendo, primero mi familia. Es que yo no puedo descuidar mi familia, pastora, usted sabe. Hay que tener y cuidar la familia. ¿Y quién eres tú? Tú vas a poder cuidar a tu familia, no puedes cuidar ni tú mismo. Y el otro decía, no, pastora, es que yo primero, las reuniones sociales, pastora, que me invitaron aquí donde Mariquita, y me invitaron aquí donde José Andrés, y acá me invitaron acá, y yo, pastora, no tengo tiempo. Ninguno de los dos calificó. Ninguno de los dos. Porque tenían otras prioridades. Cuando tú tienes otras prioridades, no calificas. A los servidores que se encuentran en esa condición, déjeme decirle algo. El Salmo 127:1 dice lo siguiente. Le voy a pedir que sea en versión, si no sé si ya me ayudó, en versión la Biblia España. Porque dice así, Salmo 127:1. ¿Lo tienen? O si no, igual lo leo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es claro que no puedo servir en mis propias fuerzas. No voy a poder mantener a mi familia unida. Mire, ahí está la versión en España. Si el Señor no construye la casa, en vano, dígalo iglesia, se afanan sus constructores. Si el Señor no protege a la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano es que tú no voy a faltar, porque si no después, y me voy aquí, y me voy allá, y me voy allá, y solo aquí estoy cuando me toca servir, pastora, aquí estoy. Pero la convocatoria, no, pues esa no puedo. No puedo por acá, no puedo por allá, no puedo. Eso es pretexto, hermano, porque si yo te aseguro que te dijera, pastor, vamos a entregar $1,000 al que venga primero. ¡Ay, hermano! Se vienen, eso es verdad, pastor. ¿Sí se acuerda cuando hacíamos los tours? La gente dormía en la iglesia, hermano. Cuando los pastores hacían tour. Dormía en la iglesia, pero no les gustaba levantarse temprano. No sabíamos cómo es que madrugaban si no les gustaba madrugar. Es algo inexplicable, hermano. Pero sigamos con la palabra. Es en vano que tú en tus propias fuerzas trates de reconstruir a tu familia. Trates de cuidar, porque todo lo que nace de la carne o del esfuerzo humano te llevará al fracaso. Es imposible que tú trates de cuidar a tu familia en tus propias fuerzas, porque el momento en que tú tratas de hacerlo vas a fracasar. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, que a mí esto me llamó la atención, me llamó la atención muchas veces que lo he leído. En la versión La Palabra España, por favor, porque busqué unas versiones que se acomoden. El pueblo de Israel buscaba hacerse justo en sus propias fuerzas. Mire lo que dice, y quiero que lo vea bien. Desconocen, eso hablaba de Israel, que estaba buscando hacer su justicia en su propia fuerza. Desconocen, en efecto, la fuerza salvadora divina. Cuando tú y yo buscamos cuidar a nuestra familia en nuestras propias fuerzas, ¿qué estás desconociendo? La fuerza salvadora divina. Y pretenden hacerla suya propia, sin querer. Dígalo, iglesia, bien fuerte. Sin querer someterse a Dios. O sea, yo quiero cuidar a mi familia, pero no me quiero someter a Dios.
No, pastora, es que yo tengo que cuidar. Sí, ¿verdad? Tienes que cuidar. Pero el único que puede guardar tu familia es Él. Guardar a tus hijos es Él. Desconoces la fuerza salvadora de Dios porque no quieres someterte a Dios. Los extremos serán siempre malos y minarán las relaciones que hoy encontramos como familia, que aunque vienen a la iglesia no pueden dejar de venir porque vienen con un motivo equivocado, y es huir de tu familia y respirar, porque allá, pastora, en mi casa todo es malo. Tu casa debe ser gobernada por Dios. Necesitamos tener y traer el modelo de Cristo. Es allí donde necesitamos dedicar tiempo a nuestra familia. Pastora, pero si la iglesia no nos da tiempo, sí hay tiempo, hermano. El que quiere tener tiempo se arregla en el tiempo. Pero necesitamos dedicar tiempo. ¿Para qué? Necesitamos dedicar tiempo para examinar patrones dañinos que están en nuestra familia. Patrones dañinos. Nos sentamos, hacemos el altar que tanto se esfuerza nuestra pastora por mandarte, para que puedas sentarte y decir qué cosas están mal en nuestra familia. Porque en ocasiones no hablamos del tema raíz que está minando y destruyendo las relaciones familiares. Y en ello tenemos que ser intencionales, es decir, trabajar en patrones en nuestra casa, porque hay patrones de familias que vienen de contiendas, de peleas, y eso es el patrón de la familia. Tú en tu casa y cantan aquella canción, camas separadas, porque no se llevan. Porque el patrón ha sido que mi mamá y mi papá siempre se vivieron peleando, pero como estoy ciego y no me dejo moldear, entonces no me pongo a revisar qué problemas hay en mi familia. Que hubieron abusos sexuales y no los hablo ni los toco en mi familia. Y digo, no, ya bloqueo a esa persona que nos hizo daño y se acabó. Se acabó. Aquí en tu imaginación siempre van a salir y van a saltar dentro de ti. Pero tienes que tratarlo con tu familia, sanar con tu familia, porque hay temas que no se tocan en familia. Amén, iglesia. La sanidad no va a comenzar si yo no hago una revisión de cada inequidad, de cada pecado no confesado, que están escondidos y que no hablamos. ¿Cómo lo hago, pastora? El texto de Jeremías 1:10 es clave. Porque yo no puedo querer construir si primero no he derribado. Jamás voy a poder construir en mi familia. Mire lo que dice el Señor a Jeremías. Mira que te mando en este día, ¿verdad? Sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Hasta ahí. Lo primero que tengo que hacer es sentarme y derribar todos los patrones que han habido en mi familia negativos. Tengo que derribar argumentos, tengo que derribar, ¿verdad?, esas paredes que hemos tenido como familia, esos temas que no tratamos, derribarlos, sanarlos, restaurarlos. Como padres decir, sí, tengo miedo, pero ayúdenme. Tengo esto, soy violento por esto o por el otro. Y después de que tú hayas derribado, entonces vas a poder edificar una familia. Una familia conforme al corazón de Dios. Porque cuando todos estos muros que tú has construido y estas estructuras mentales que tú tienes no caigan, va a seguir tu familia pagando los daños. ¿Sí me estoy explicando? Por eso hay familias que sirven estancadas. Necesitamos edificar con buenos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? El amor mutuo. Es imposible que les des amor a tu familia si tú no se te ha revelado el amor.
tienes que sanar. Si no puedes amar. Hace años me acuerdo tanto que hablaba en una campaña que habíamos tenido en el seminario. Y una de las cosas que yo decía es que mucha gente es como Mefiboset, que no puede abrazar porque está inválido emocionalmente para abrazar. Y hay gente que es emocionalmente inválida para poder expresar sus sentimientos a sus hijos. Me acuerdo tanto que salió un varón y me dijo: pastora, después que terminé, yo nunca he podido abrazar a mis hijos. Nunca les he dicho que le amo. Yo me doy cuenta que soy ese Mefiboset. Porque si tú no puedes abrazar a tu familia, algo pasa. ¿Qué más necesitamos? Poner fundamento. Necesitamos poner el fundamento de amor con palabras de afirmación. Expresa sus sentimientos de amor y gratitud a su familia. Dile a tus hijos cuán valiosos son, cuán agradecido estás. Elogia, anima, reconoce los logros y el esfuerzo. Aunque sea poco, reconócelo. Ellos te lo van a agradecer. Reconoce cuando tu esposa te cocina, varón, porque hace un esfuerzo. Reconoce cuando te quiere ayudar tu esposo, varona, porque hace un esfuerzo. Reconoce cuando tus hijos quieren hacer algo porque hacen un esfuerzo. ¡Uy, qué malo que lo haces! Qué pena que a veces sí hay. Pasa tiempo de calidad. Escucha activamente, mostrando interés por sus experiencias. Comparte actividades divertidas. Un varón decía, ¿verdad?, que en algún momento él se fue a un lugar a hacer misiones y nunca la mujer se estaba graduando y él no llegó porque obviamente estaba allá. Y dice que comenzaron a revisar las fotos y se dio cuenta de que él no estaba en la foto. Y eso le hizo ver que hay momentos en que nosotros nos perdemos. Si hay un momento, escúcheme, especial, se está graduando algo, vaya. No, yo no quiero ir, anda. Eso es mostrar amor. Contacto físico. Muestre afecto físico, abrazos, caricias, gestos que fortalecen los lazos. ¿Qué otro fundamento debe de tener la familia? Prioridades espirituales. Debe de orar. La familia debe de hacer altar familiar. Levante su altar, iglesia. Porque es necesario poder estar unidos en familia. Eso crea lazos. Cultivar el culto familiar, la mayordomía. Enséñale a tus hijos a servir. Cuando tú le enseñas a tus hijos desde pequeños a servir, ellos van a seguir tu ejemplo. No, pastora, yo dejo en mi casa a mis hijos allá, que el Señor los cuide. Llévatelos a la iglesia, son pequeños. ¿Cómo puede dejar a alguien a sus pequeños allá y tú te vienes acá a gozar? Escúchame, tú eres el que guarda tu familia. Tú eres el que tiene que levantar cobertura sobre ellos. Si ellos te ven sirviendo, toda la vida ellos van a servir. Siempre que mi sobrina me llama, ¿verdad? Ella está en otro país y me dice: tía, ¿y cómo está Giovanita? Ah, está bien. ¿Y en cuánto de los 1000 ministerios está sirviendo? Porque toda la vida con mi esposo hemos trabajado. Ese fue el propósito de casarnos. Servir a Dios. Amar y entregarnos. Cuando tú te entregues, no vas a tener que forzar a tus hijos que sirvan. Ellos van a servir porque te vieron en ejemplo. ¿Cómo mejorar mis relaciones? Ya estoy terminando. Con personas no cristianos, familiares no cristianos. Mantén el respeto y la paciencia. Sé paciente. El acercamiento a la fe puede ser un proceso y es clave para tener resultados positivos. Sé respetuoso. Evita condenar a los no creyentes. Busca conocer sus opiniones para presentarles la verdad efectivamente. Yo conozco personas que en un momento determinado se convirtieron. Ya, pues tienes que ser salvo, tienes que ser salva.
qué no mejor les predicas con el ejemplo? Eso dice primera de Pedro 3:1, y no solo para las mujeres, sino para todos. Que ellos te vean que tú cambias, entonces ellos van a querer cambiar. Predícales con el ejemplo. Sé respetuoso. No es que es mi hijo, pastor, y yo tengo, y ya tu hijo tiene 50 años, 40 años, y viviste toda una vida sin el evangelio, y ahora quieres meterle el evangelio por embudo. Es imposible. Sé respetuoso. Sé ejemplo de fe actuando con amor y servicio. Ayuda en las tareas. Ofrece colaboración en los quehaceres de la casa. No, que ahí lo haga fulano, fulana. Hazlo tú. En mi casa hay algo, hermano, y de verdad yo le doy gracias porque el Señor nos ha dado esa gracia. Mi esposo, ¿verdad? Mi esposo es paciencia, Raulito. Pero ¿sabe qué? Cuando yo no puedo, cuando yo estoy sentada haciendo una enseñanza, Él está limpiando la casa. Él está lavando la ropa. Y puede decir, pastora, pero si usted es bien cómoda. Yo estoy trabajando también. Cuando Él tiene que irse de la casa porque va a hacer alguna cosa, a visitar, a hacer los entierros, hermanos. Ay, Dios mío, lindo que a veces nos toca ir, hermano. Él no puede, entonces lo hago yo. Y no le estoy diciendo a ti te toca. Si Él no bajó la basura, la bajo yo. Si yo no hice o no hice tal cosa, Él lo hace. Nadie está diciendo en mi casa, ¿quién no lavó los platos? Si yo cociné, Él los lava. Él colabora. ¿Y sabe qué? Hay ocasiones en que Él no me ha podido dar, wow, los super regalos. Pero Él tiene mi corazón porque sé que es un hombre que me ama con aquellos pequeños detalles que tiene conmigo. Ama a mi hija. Nos peleamos con ella. ¿Quién amas más? Es broma. Siempre andamos bromeando así. Yo le doy un beso y ella le da otro. Y nos peleamos a quién amas más. Y Él siempre nos dice, las amo de manera diferente. Sé ejemplo. Ofrece cuidado a tu familiar si él está enfermo. No actúes como los demás que dejan botado. Comunícate de forma efectiva. Sé considerado y mantén una comunicación cortés y amable. La palabra dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos. El problema es que a veces no somos tan amables, somos groseros y ásperos. Esposos, escúchenme bien. A veces ustedes son ásperos y no se dan cuenta. Mujeres, cuando él sea áspero, pregúntale, ¿te pasa algo, mi amor? Sentí que me hablaste de forma áspera. Entonces él va a poder corregir, si es moldeable. Si no, hermano, si tienes un chuquizado, ora nomás por él. Adapta tu lenguaje. Usa palabras sencillas y claras, libres de la jerga religiosa. Ahora tú te convertiste. Tienes que ser paciente porque recuerda, escúchame, destruiste posiblemente a una familia antes de venir a Cristo. Ahora te toca reconstruir y te va a tomar tiempo y paciencia. ¿Qué sucede si mi familia está quebrada? Primero necesito reconocer de forma abierta y honesta para ofrecer y recibir perdón. Debo de ser sincero e intencional para ofrecer, si lo dije, perdóname. Y recibir perdón, me equivoqué, perdóname. Debo de ser sincero, esto me molesta, esto me desagrada, y esa persona pueda reconocerlo. Como más, usa palabras sencillas. No impongas tus creencias, no fuerces tus convicciones, ni abrumes con información. Ellos no saben lo que tú estás viviendo. Por eso te digo, sé ejemplo. Es necesario
poder pedir perdón. Para reconstruir va a necesitar tiempo y paciencia, y también es necesario establecer límites saludables, mostrar un compromiso constante, pedir disculpas por el rencor acumulado y buscar ayuda. Si tu familia se está hundiendo, pide ayuda. Se dice que muchas de las personas que en algún momento, matrimonios que fueron a pedir ayuda, ya fueron a pedir en el último momento cuando estaban a punto ya de separarse y no a tiempo. Pida ayuda. Deje el orgullo y pida ayuda. Se debe de recordar que la sanidad no es instantánea, es un proceso que requiere esfuerzo mutuo. Los dos deben de morir. Yo me he encontrado con familias que digo, no, tú eres el culpable, no, tú eres la culpable. Eso mata, porque no, los dos necesitamos morir. Y una intención genuina de reconciliación. ¿Qué va a demandar aquello? Un aspecto clave es el compromiso, la responsabilidad de reconocer y cambiar comportamientos dañinos y sobre todo fe. Ahora, pastora, está muy bueno lo que usted me está diciendo, pero ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Y quisiera que por favor me pusieran el versículo, porque cuando leí este versículo en esta versión, pude darme cuenta y abrir más mis ojos. El Señor sabe que eres débil, que tú eres débil, que yo soy débil y no vamos a poder hacer nada en nuestras fuerzas. Por favor. Mateo 26:41 en versión TLA. Nunca vas a poder reconstruir tu familia sin la ayuda de Él. Mateo 26:41 en la versión TLA. Mire lo que dice. Quiero que lo lea, iglesia, conmigo. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca a ustedes. Se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Tú puedes querer hacer lo bueno. Estás dispuesto, si quiero hacer lo bueno. Pero aquí viene la clave. Pero no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Si tú quieres restaurar a tu familia, jamás vas a poder hacerlo. ¿Cuántas mujeres se quedaron tratando de que el esposo cambie y nunca cambió porque lo hicieron en sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has dejado de venir y dejaste el compromiso con Dios porque querías hacerlo en tus propias fuerzas? Porque querías que tu familia se mantenga unida. Déjame decirte que es imposible que tu familia se mantenga unida en tus propias fuerzas. Les dije que mi esposo y yo somos diferentes. Muy diferentes. Pero algo que nos mantiene unidos es el Espíritu. El Espíritu es el único que puede acercar el corazón de tu familia a ti. Es el único que puede traer el corazón de tu familia. No eres tú, es el Espíritu. El único que puede sanar el corazón de tu familia es el Espíritu. No puedes hacerlo. Puedes hacer querer lo bueno, pero no vas a poder en tus propias fuerzas. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Juan 6:63 para ir terminando. Ya me he pasado. Juan 6:63, que este versículo creo que lo hemos leído una y otra vez. En versión NTV. Bueno, se durmieron un poquito, no hay problema. Vamos terminando. Hemos visto que todo servidor debe involucrar a su familia en el servicio con amor y comenzar a construir una nueva cultura. ¿Qué necesitamos construir? Una nueva cultura. Pero para que esto suceda, debemos destruir estructuras. Solo el Espíritu puede dar vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida.
para restaurar nuestra familia, primero debemos de destruir toda estructura de dolor, toda falta de perdón, toda raíz de rechazo, estructuras de familias que han tenido rechazo, obstinaciones. Oraba por una persona y decía: Señor, ¿por qué? Y el Espíritu me traía: su familia tiene obstinación y esta persona tiene obstinación. Orgullo, rebeldía, todo aquello que no corresponde al reino, no imponiendo, sino decidiendo que Cristo sea el Señor y el centro de nuestra familia. Él es el único que traerá restauración a tu familia. Pregúntate ahora: ¿cómo está mi familia? Pregúntate, iglesia. ¿Qué conversaciones incómodas no tocamos y que dejamos bajo el tapete? Eso no se toca, de eso no hablamos. Pero si no lo tocas hoy, mañana esa maldición posiblemente se la estás dejando a tus hijos. Y como no sanaste, el enemigo va a tomar para destruir lo que tú más amas. Es necesario poner en manos del Señor y que Él sea trayendo restauración. ¿Sabe? El Espíritu me ponía que aquí hay cantidad de familias que han sufrido abusos sexuales, donde se violó, donde se tocó, donde se dañó. Y lo que hiciste solo fue: cerremos eso, porque yo no quiero hablar de eso. Pero eso te está destruyendo y carcomiendo. Y el Espíritu quiere traer sanidad, mi iglesia. No pases la página. Confronta lo que destruye tu familia para traer sanidad a los tuyos. Ponte de pie. Quiero que mientras escuchas este cántico puedas decirle: Señor, trae sanidad. Vamos, iglesia, trae sanidad a mi familia. Él quiere hacer libre esta mañana. Él quiere hacerte libre, pero va a tener que confrontarte. Saca lo que está allí. Saca lo que está allí. Saca lo que está allí, el dolor. Aquí está el hacedor de milagros. Aquí está el hacedor de milagros. Y Él quiere llevarte a ese momento donde hubo el abuso, donde no le dijiste a nadie, donde alguien te tocó y te dañó. Él quiere llevarte a ese lugar y sanarte. Deja que Él te